una otra parte adicional al estudio que hemos iniciado, que se llama la gracia y la verdad superior a la ley, o la gracia y la verdad por encima de la ley. Gloria al Señor Jesús. Y platicábamos con la iglesia del Señor. Vamos a leer un texto en San Juan 1:17. Vamos a leer la palabra del Señor Jesús, donde dice la palabra del Eterno por medio del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 17, así, porque, leamos. Porque la ley por Moisés fue dada, Aleluya. mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Para la honra y la gloria del Señor. Porque la ley, ¿cómo, hermanos? La ley, dice, por Moisés fue dada. ¿Es Moisés nuestro Señor? Es una pregunta. ¿Es Moisés nuestro Señor? No. ¿Es Moisés nuestro Salvador? No. No. Ahora, la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. O la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Es Jesús el Cristo nuestro Señor? Amén. ¿Es Jesús el Cristo nuestro Salvador? Gloria al Señor. Entonces tenemos que estar en la palabra de Moisés o en la de Jesús el Cristo. La de Jesús. En la de Jesús el Gloria a Cristo. Dios. Algunos se confunden y te dicen, no recuerdo la cita, porque por lo general así tienen solo una vaga idea. Y dicen, pero yo sé que hay un versículo donde Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley. No sé dónde queda ni sé dónde está. Pues yo les digo dónde está. Está en San Mateo capítulo 5, versículo 17. Cuando te digan el texto, dígale, pero usted lo ha leído completo. Sí es cierto que dijo, no he venido a abolir la ley. ¿Y a qué vino? ¿A qué vino? Vamos a leer. San Juan capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley No. o los profetas. No he venido a No he eso. venido para abrogar, ¿Sí, no? sino a cumplir. A la honra y la gloria del Señor. ¿Sí? No he venido para abolir, ¿qué cosa? La ley. No vino a abolirla, sino que vino a qué. Cumplirla. Ahí está. Gloria al Señor. Hay que entender eso. Sí. Ok. Sí. ¿Cómo? Sí. No vino a abolirla. Está bien. Entonces, ¿pero a qué vino? A cumplir. ¿A predicarla? No. ¿A qué vino? ¿A propagarla? No. Porque se piensa como eso, donde no vino a abolirla, entonces puede ser como que está vigente. No, es que no vino a predicarla. Hay que terminar el texto. No vino a abolirla, pero tampoco vino a predicarla. No vino a anunciarla. No vino a proclamarla. No vino a impartirla. ¿A qué vino? A cumplirla. A cumplirla. ¿Quién la había cumplido? El Señor. Y aparte del Señor Jesús, ¿quién había cumplido la ley? Vamos a leer lo que dice el apóstol San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 15. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del eterno Jesús, que ellos discutiendo, entonces algunos querían imponer, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña, a Pablo y a Bernabé contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. ¿Sobre qué cuestión? Que los judíos querían que se circuncidaran los gentiles, o sea que guardaran la ley. Porque Pablo dice claramente en Gálatas, os digo a los que se quieren circuncidar, si usted se quiere circuncidar, capítulo 5 de Gálatas, versículo 3, otra vez os vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Y vacío soy de Cristo. Entonces tú no eres cristiano si te metes bajo la ley. ¿Dónde dice eso? Gálatas 5:4, no estoy diciéndolo yo. Gálatas 5:4. Vacío soy de Cristo. ¿Quiénes? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Que se mete a querer pagar diezmos, porque la ley lo dice, o a exigir diezmos, se mete bajo la ley a usar instrumentos musicales, a practicar cosas de la ley, a guardar el sábado, a circuncidarse, es un caído de la gracia. Mire, el que cae en fornicación no es caído de la gracia, ese cayó fue en fornicación, cayó en pecado. Es un caído, sí, pero en fornicación y en pecado, ese es otro tema. Y es un pecado grave sin duda, que sin duda puede conducir a la muerte, porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero a veces se cayó de la gracia, no, ese cayó fue
en desgracia, quizás cayó en fornicación, cayó en pecado. Caer de la gracia es irse a la ley. ¿Dónde dice eso? Gálatas 5:4. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces el que cae en fornicación no cae de la gracia, ese cayó en fornicación. Ese quiere perseverar en el pecado para que según él la gracia crezca, y eso de ninguna manera puede ser. Entonces ese no está muerto al pecado, ese está muerto en su delito y pecado todavía. Dios no se puede revolver los temas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el que cae en fornicación cayó fue en un pecado. Entonces no cayó de la gracia, no se fue de la gracia. No, él está jugando con la gracia y abusando de la gracia. Y él tendrá su problema si no se arrepiente. No podemos enredar los temas. ¿Quién es el que cae de la gracia? ¿Quién cae de la gracia? ¿Quién cae de la gracia? ¿Quién cae de la gracia? O sea, se aparta de la gracia, se cae de la gracia. Como que va por un camino y se va a un abismo. Cae de la gracia. ¿Quién? Vamos a ver qué dice la Biblia aquí, el que cae de la gracia. Gálatas 5:4. Vacíos, exentos, es decir, no tienen nada de Cristo, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Quién es el caído de la gracia? El que se va a la ley, se va a la religión, a querer guardar cosas de la ley. Y aquel que se circuncide, entonces está obligado a toda la ley guardar, toda. ¿Y qué pasa? Nos dice el apóstol Santiago, que cualquiera, en Santiago capítulo 2, versículo 10, cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todo, dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Entonces, decían aquellos que querían que se circuncidaran, en el libro de Hechos capítulo 15, ellos pues habiendo sido acompañados de la iglesia, Pablo y Bernabé, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos, oído, de la secta de los fariseos que habían creído al evangelio, pero habían sido de la secta de los fariseos, todavía le quedaban esos humos farisaicos, se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Los fariseos querían mandar dentro de la iglesia. ¿Te das cuenta? Pero en la cabeza de la iglesia Dios no puso a los fariseos y a los doctores de la ley, puso a los apóstoles. Entonces los fariseos querían meter la ley y se levantaron los apóstoles, los que mandaban, puestos por Cristo, y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, miren, los fariseos metiendo problemas hasta dentro del evangelio, levantándose Pedro. Gloria al Señor. Eso decía, dijo Pedro en Hechos 15, le dijo, varones hermanos, como judío también hablándole a esto, ¿verdad? Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Gracias a Dios. La gracia y la verdad por encima de la ley. El evangelio, la gracia y la verdad. Y creyesen, ¿se acuerdan dónde fue eso? En Hechos 10, Hechos capítulo 10, todo el capítulo en la casa de Cornelio. Amén. Y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio. ¿Cómo? Dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. O sea, oiga eso. No importando que eran gentiles, perrillos, extranjeros, extraviados, ajenos de los pactos de Dios, de las promesas sin esperanza, si Dios el mundo no le hizo. Dios con una sola cosa purificó sus corazones, la sola fe. Vamos a leer el versículo 10, qué tremendo. Hechos 15:10. Paz. Amén. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo? Oído. Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Ahí está. Dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, la nuca, el cuello de los discípulos, o sea, de los cristianos, porque los discípulos son los cristianos? Hechos 11:26 dice a los discípulos se les llamó cristianos. Entonces dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, o sea, de los cristianos, yugo? ¿Cuál yugo? ¿Cuál yugo querían ponerle los fariseos? La ley, querían ponerle el yugo de la ley, que dice que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, ¿qué judío ha guardado la ley perfectamente? ¿Qué judío ha guardado la ley? Ninguno. Por eso los fariseos trajeron a la mujer adúltera. Dice, esta mujer la hemos hallado en el acto mismo del adulterio y conforme a la ley de Moisés debe morir, dice Jesús.
Ciertamente, conforme a la ley de Moisés debe morir. El que de ustedes esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Hasta ahí llegaron. Todos eran unos abominables pecadores. Bendito sea el Señor. Por eso Pedro dice, ni nuestros padres han cumplido con la ley, ni nosotros hemos podido llevar. Antes, por la gracia del Señor Jesús. ¿Por la qué? Por la gracia del Señor Jesús. ¿Cuál es el tema de estudio? La gracia y la verdad por encima de la ley. La gracia y la verdad superior a la ley. La gracia y la verdad mayor que la ley. Antes, por la gracia. Hechos 15:11, Hechos 15:11, Hechos 15:11, Actos 15:11. Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos, los gentiles que crean. Entonces, a eso se refiere Jesús cuando dice esta palabra en San Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley. No vino a abrogarla. Por los profetas. No he venido para abrogar, sino, ¿quién la había cumplido? Y aparte de él, nadie la había cumplido. Nadie había cumplido la ley. ¿Quién es el único que la cumplió? El Señor Jesús, más ninguno. Por eso él está hablando aquí cosas. Bienaventurados los pobres de espíritu, esa es su doctrina. Los humildes de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Quién las hizo? Él le dio cumplimiento. Usted ve que desde Génesis, donde el hombre fue echado del jardín del Edén, dice la Biblia que puso el Señor querubines que guardaban la entrada al árbol de la vida. Y una espada, dice, encendida se revolvía a todos lados. Bendito sea el Señor. Para impedir el camino al árbol de la vida. El que pasara por ahí, por ese camino al árbol de la vida, ¿qué le pasaría con esa espada? Solo iba a despedazar. Bueno, ¿quién nos abrió el camino al árbol de la vida? El Señor Jesús. Y Él llevó todas las heridas de esa espada de la palabra. Y nos dejó abierto el camino que Él nos consagró nuevo y vivo. Él da cumplimiento a toda la ley. Por eso ahora dice, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos, no dijo de esos. Si fuera de esos, serían los de la ley. Dijo de estos. Mírenlo para que usted vea en su propia Biblia. Desengáñese usted mismo, dijo el que no sabía usar reloj, pero tenía un reloj y hasta lo tenía al revés. ¿Qué hora tiene? Dice, desengáñese usted mismo. Desengáñese usted mismo. Abra su Biblia ahí en Mateo 5, 19. De manera, dice que cualquiera que infiere uno de estos, usted sabe español, ahí está en español, estos son estos los que él está dando, muy pequeños mandamientos, y así enseñar a los hombres muy pequeños será llamado en el reino, no en el reino de Israel, en el reino de los cielos. Cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, judíos bajo la ley, y de los fariseos, judíos bajo la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Dónde oyeron eso? En la ley. No matarás. Y Él lo amplía. Está bien, no matarás. Y Él lo amplía, dice, no matarás, mas cualquiera que matare será culpable del juicio. Y Él lo amplía. Mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijera a su hermano raca,
o necio. Será culpado del consejo cualquiera que dijera a su hermano fatuo, o torpe, tonto, insensato, será culpado del infierno del fuego. O sea, no solo no matarás, tampoco hieras con la lengua ni siquiera. Dios nos ayude. Por tanto, si trajeres tu presente, tu ofrenda al altar, y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino. Porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. ¿Dónde oyeron eso? En la ley. Mas yo os digo, algo mayor que eso. Por eso dice que no guardar estos mandamientos. ¿Cuál es esto? Lo que él estaba dando y lo que él está dando, lo que él está enseñando. Eso ya estaba en la ley. No estaba, por eso estoy explicándolo. Aleluya. La gracia y la verdad por encima de la ley. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo. En la ley era ojo por ojo y diente por diente, que te sacábamos a sacarlo tú. Ahora dice, sácate tú mismo, si te hace daño tú. Mire, ¿se da cuenta? Esta es la ley de Cristo, no es la ley antigua. Sácalo tu ojo. Dice que mejor te que pierda uno de tus miembros que no te pierda todo tu cuerpo y sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala. Allá viene la ley que cortarle al ladrón. No, córtate la tuya si te hace pecar tu mano y échala de ti. Que mejor te quedes pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, 31. ¿Dónde fue dicho eso? En la ley. Cualquiera que repudiare a su mujer, déle carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer, él lo explicó ahí en San Mateo 19, ¿por qué Moisés os permitió dar carta de divorcio? Dice, por la dureza de su corazón. Pero al principio no fue así. Dice, aconteció que acabando, en Mateo 19, acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea, vino a los términos de Judea, pasado el Jordán, y le siguieron mucha gente y lo sanó allí. Gloria al Señor Jesús. Dice, entonces se llegaron a él los fariseos tentándole, tentándole. Querían que ¿en qué lo agarraban? ¿En qué van a agarrar Cristo de la gloria? Si él lo sabe todo. Él incitó al hombre a repudiar a su mujer por cualquier causa. Y él respondió, ellos pensaban como vamos a ver las causas. Él dijo, por ninguna causa. Y él respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, allá, principio, Berechit, Génesis, macho y hembra los hizo? Así lo dice Génesis. 2.24 dice, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Y en el mismo Génesis, en el capítulo, gloria al Señor Jesús, 1, versículo 27, crió Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los crió y los bendijo Dios. Entonces por eso dice, el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo. Y dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Mire esa matemática de Dios. 1 más 1 no es 2, sino 1 más 1, 1. Ahí en el matrimonio, la matemática de Dios. Dice, así que ya no son más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Dícele, ¿por qué pues Moisés, ahí viene la pregunta, mandó dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué hizo él eso? Siendo que tú no estás explicando aquí que, más al principio, antes de incluso Moisés, no fue así, sino que uno para uno. Un hombre, una mujer, un hombre. Dícele, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer corazón de piedra, por eso nos ha dado un corazón de carne. Y ya la ley no está escrita en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Gloria a Cristo. Dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar Moisés a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudiare a su mujer, solo dejó una causa. Si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Bendito sea el Señor. Bueno, quedaron asustados. Sus discípulos mismos, que eran judíos, acostumbrados a que se podía divorciar, dicen a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Está serio eso? Bueno, él dice, entonces él les dijo, no a todos reciben esta palabra, sino a aquellos a quienes he dado. ¿Cuánto lo hemos recibido? Amén. Por la gracia del Señor Jesús, porque ha sido dado del cielo que nosotros recibamos esta palabra. ¿Cómo se llama esta palabra? El Evangelio. Gloria al Señor.
Señor Jesús. La gracia y la verdad por encima de la ley. Por eso él decía aquí en San Mateo capítulo 5, versículo 31. Estamos estudiando la gracia y la verdad por encima de la ley. La gracia y la verdad arriba de la ley. La gracia y la verdad superior a la ley. Gloria al Señor Jesús. ¿Oíste que fue dicho? ¿Dónde lo oyeron? En la ley. En la ley. Cualquiera que repudiare a su mujer, Mateo 5:31, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis. Ni por el cielo, dice, ni porque es el trono de Dios, no juréis en ninguna manera. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco negro. Mas sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Ya. Más de ahí dice, porque lo que es más de esto, de mal procede. Desde que usted empieza ya a jurar, pero jura ya, está delicado eso. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? ¿Dónde lo oyeron? En la ley. Ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Oiga esto, hermano. No resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, Dios nos ayude y nos guarde, nos libre y nos proteja. Vuélvele también la otra. Aleluya. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Gracias a Dios. ¿Oíste que fue dicho? ¿Dónde lo oyeron? En la ley. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, la gracia y la verdad, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En una sola palabra, dijo el Señor Jesús, se cumple toda la ley que Él cumplió. ¿Quién cumplió toda la ley? Cristo. ¿Quién cumplió toda la ley? Cristo. Pero a nosotros no nos dejó la ley. ¿Quién nos dejó? La gracia y la verdad. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 7, da él, hermano, todo el sermón del monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. Pero para avanzar vamos a leer, por ejemplo, el versículo 12 del capítulo 7 de San Mateo. Así que, un consejo del Señor Jesús, un consejo del Evangelio, un consejo de la gracia y la verdad. Leamos. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Gloria al Señor. Porque esta es la ley y los profetas. Gloria a Cristo el Señor Jesús. Dice, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros. Es decir, lo que usted no quiere que le hagan a usted, lo que usted quiere que le hagan a usted, eso haga. Y lo que usted no quiere que le hagan a usted, no haga eso. Mire. Dice, así que todas las cosas que quisiera que los hombres hiciesen con vosotros. O sea, no hagas lo que a ti no te gusta que te hagan. Y haz lo que a ti te gusta que hagan los demás. Gracias a Dios. Mire, hermano, esa lógica divina del Cristo de la gloria. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley, dice. Esta es la ley y los profetas. Y da la clave ahora, entrad por la puerta estrecha. Esa es la puerta que él estaba estableciendo. El Evangelio. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice, hermanos, el Espíritu de nuestro Dios, en el capítulo 22, ahí mismo de Mateo, el versículo, vamos a leer, hermanos. Llegó uno preguntándole, dice, oyendo esto la gente estaban atónitas.
San Mateo capítulo 22, versículo 33. Estaban atónitas ¿de quién era la doctrina? De Jesús, de Él. No, ellos no habían oído eso, y habían oído la ley, pero es que Él trajo algo superior a la ley. Yo quiero que usted entienda eso, razone, piense, medite, utilice el cerebro y su pensamiento y discierne. Él no vino a predicar la ley, Él vino a traer algo superior. Dice, oyendo esto, su palabra, ¿verdad? Entonces yo decía en el estudio anterior que corresponde a esta misma lección, ¿cómo es posible que supuestos hermanos evangelistas nunca han leído el Evangelio? Dios nos libre y nos ayude. Hay que leer el Evangelio porque es lo que hemos creído. Entonces, aquí en Mateo, por ejemplo, te habla lo que es el Evangelio y dice, y oyendo esto, la gente estaba atónita, sorprendida, estupefacta, impactada, dice, estaban atónitas. ¿De qué? De su doctrina, dice. Mateo 22, 33. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a uno. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole, diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dice el mandamiento que está en Deuteronomio 6:5. No le dice ninguno de los que estaban en las 2 tablas de piedra, de los 10 mandamientos. Le dice Jesús le dijo, este es el mandamiento grande. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero. Y cuando usted lea ayer los 10 mandamientos, no tendrá Dios ajeno delante de él. Y mire, usted vamos a verlo rapidito para confirmarlo, que aquí no estamos hablando especulaciones. Ahí en Éxodo capítulo 20, en el Antiguo Testamento, el libro segundo de Moisés, comúnmente llamado el Éxodo, o la transportación, la inmigración. Éxodo, capítulo 20, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de las 2 tablas. Entonces ahora en Deuteronomio, que es la recordación de la ley, en el capítulo 6, por ejemplo, desde el 3 dice, oye, Shema Israel, ¿verdad? Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien y seáis multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto no es los 10 mandamientos. No está en Éxodo 20. Está en Deuteronomio 6:5. Y Jesús le preguntan aquí que cuál es el primero y más grande. Y dice, ¿cuál es el más grande? Y Jesús dice este. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero. Él dice que es el primero, pues ya. Y el grande mandamiento. Y el segundo está en Levítico 19:18, tampoco estaba en las tablas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y entonces él da la explicación. ¿Por qué es que él dice esas 2 palabras? De amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu poder y sobre todas las cosas. 1, ¿verdad? Y 2, semejante a ese. ¿Y a tu prójimo como qué? Como a ti mismo. Él dice, porque de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Léame ese versículo, el 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. ¿Cómo dice? Mateo 22:40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda. Aquí se resume todo eso. Eso es lo que pasó a la gracia. Quiere decir que los primeros mandamientos, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, guardarás, no jurarás el nombre del Señor en vano. Es por un amor a Dios. Y el resto, no matarás, no hurtarás, no codiciarás,
es por amor al prójimo. ¿Se da cuenta? De esto, y así todas las 613 leyes, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esos dos. Dice en Gloria al Señor Jesús, el Cristo, el Eterno, nuestro bendito, único y suficiente Salvador, que vive y permanece para siempre. Alabado sea Él por todas las edades. En el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, Él da una palabra, dice en el capítulo 16, Lucas 16, la ley, analiza y piensa, hermano, medita estas palabras, estas cosas, estos textos. Yo te estoy dando puros textos bíblicos, de la Taná, de las Sagradas Escrituras en español, de la Santa Biblia, de Biblos, los libros, el libro o los libros, la escritura o las escrituras, o las Sagradas Escrituras. Aquí en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, dice, la ley, la Torá, y los profetas, hasta Juan. Fíjate, hermano, eso está clarito. La ley y los profetas, ¿hasta dónde? Hasta Juan. Hasta John. Pues yo, Hanan. En inglés, John. En español, hasta Juan. Hasta ahí. 2 puntos. Y bueno, y después de ahí que, bueno, el mismo te lo dice. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. O sea que antes no era anunciado. No, no era anunciado. Era la ley para el reino de Israel. Ya que ellos eran los hijos del reino y fueron echados. Bendito sea el Señor. Para que nosotros ahora entremos a formar parte. Bendito sea el Eterno. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. A Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Te das cuenta? Y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Pero dice, la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Leamos. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Así es. Entonces, ¿pero y qué pasó con la ley? Porque todo tiene que cumplirse la ley, todo tiene que cumplirse porque esa la dio Dios. La ley es santa. Ya, no te preocupes. Dice, ni una tilde va a pasar. No se puede frustrar una tilde de la ley. ¿Quién se encargó de eso entonces? De cumplirla, la ley. Amén. Qué glorioso, hermano. ¿No lo está entendiendo clarito? ¿Verdad? Claro, esta palabra es por revelación, nosotros la hemos entendido. Dios permita que todos aquellos que han de mirar este video o escuchar este audio también podamos entender. La palabra tenía que cumplirse, la palabra de la ley. ¿Quién la cumplió? Yahshua. Yahushua HaMashiach, Jesús el Cristo de Nazaret. Jesús de Nazaret lo cumplió. Y por su justicia nosotros somos justificados. Porque siendo Él el justo, siendo Él el santo de los santos, muere como el peor de los pecadores, pagando por los pecados suyos y los míos. Amén. Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios por causa de Él. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Qué voy yo a meterme ahora a la ley a que me mate? Si yo no la pude cumplir. No, yo soy de Cristo, pertenezco a Cristo. Estoy en la gracia. Amén. Amén. Vamos. Vamos a tratar de ver de qué manera los 10 mandamientos, si Dios me ayuda, los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, los 10, ¿los cuántos? Los 10. Todos ustedes han oído los 10 mandamientos. Yo estuve en la escuela primaria y desde la escuelita primaria, ya en la secundaria y en la universidad no nos dieron eso. Aunque cuando estudié Derecho sí me dijeron que la Biblia era una de las fuentes del derecho. Pero en la escuela primaria, me acuerdo, había una materia en aquel tiempo que se llamaba religión, pero era la religión del romanismo, que usan la Biblia a su manera. Pero me acuerdo que desde ese tiempo nos dieron los 10 mandamientos, ¿sí? En la escuela. ¿Usted también? Daban los 10 mandamientos en la materia de religión. Bueno, aquí vamos a tratar de ver cómo los 10 mandamientos pasan todos a la gracia y la verdad, excepto uno. Vamos a ver si Dios me ayuda. El primero, Éxodo 23, primero de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Dónde pasó eso a la gracia? Por ejemplo, acá en el libro de Hechos, capítulo 19, daban testimonio allá en Éfeso, donde predicaba el apóstol San Pablo, que un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana y daba a los artífices no poca ganancia,
Y dice, a los cuales reunidos con los oficiales de semejante oficio, digo, varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia. Oído. Hechos 19:26. Y ves y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a mucha gente de casi toda el Asia, oído, Pablo ha apartado con persuasión. ¿Quién? Pablo, apóstol de Jesucristo a los gentiles, apóstol del Evangelio. Diciendo, oiga que decía Pablo, que no son dioses lo que se hacen con la mano. ¿Qué dice el primer mandamiento de los 10 mandamientos? No tendrá Dios. Y dice Pablo, esos no son dioses. Pasó, hermano, pasó. Gloria al Señor. Por eso que el apóstol San Pablo predicando dice que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo, dice en el libro de los Hechos capítulo 17. Gloria al eterno Jesús. Dice, entonces Pablo, estando en Atenas, dice Hechos 17:16, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad dada a la idolatría. Y disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y dice, y con los que le ocurrían, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otro, parece que es predicador de nuevos dioses porque le predicaba a Jesús y la resurrección, mire, no predicaba la ley. Y tomándole trajeron una ropa o visión de, ¿podremos saber qué es esta nueva doctrina que dicen? Porque ponen en nuestros oídos unas nuevas cosas, queremos pues, ¿qué quiere decir esto? Y entonces los atenienses y los huéspedes extranjeros ninguna otra cosa entendían, sino que decir alguna otra cosa nueva. Y estando pues Pablo en medio de la ropa, dijo, varón ateniense, en todos veo que soy muy supersticioso, muy religioso. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, mire, tenían diferentes templos. Allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. O sea, por si acaso le había quedado uno por fuera, tenía. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Mire. ¿Cuál es ese? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. O sea, eso ustedes tienen que son como muñequitos. Este como sea Señor del cielo y de la tierra. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea su santo y bello nombre. No habita en templos hechos de manos. Mire, está explicando, hermano, cuál es el Dios verdadero. Ni es honrado con las manos de los hombres. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya, gloria al eterno Jesús. Necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación. Para que de alguna manera, los que le buscan, ¿verdad?, palpando le hallen. Porque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Comienza a hablarle acerca del único Dios vivo y verdadero, el Todopoderoso. Allá en aquel lugar donde le querían ofrecer guirnaldas, y pensando que eran dioses que habían descendido. Dice, dioses en forma de hombre han descendido a nosotros. Y le trajeron para ofrecerles sacrificio y para hacerle presentes ahí al apóstol Pablo, a su compañero. Y le dice, no, de estas vanidades que se conviertan ustedes al Dios vivo, eso es lo que pretendemos. Vamos a leer en Corintios, capítulo 8, como dice, aunque hayan muchos que se llamen dioses, vamos a leer 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 al versículo 6. Corintios 4 al 6. Basta. Amén. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. Ahí está. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, en el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Mas no en todas hay esta ciencia. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Allá en el lugar de Listra, dice que estaba el apóstol Pablo predicando,
con el apóstol Bernabé, porque Hechos 14:14 dice, eran apóstoles los dos. Y dice en Hechos capítulo 14, y había un hombre impotente de los pies. Estaba sentado, dice, Hechos 14:8, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, mire, este como oyó a Pablo, puso los ojos en él, Pablo puso los ojos en el cojo y vio que tenía fe para ser sano. Entonces le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Hombre, saltó, hermano, cuando el apóstol le pega ese grito. Porque le habló, dice, a gran voz, le pegó un grito y así mismo saltó como resorte. Dice, el cual saltó y anduvo. Y entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica. Hechos 14:11. ¿Qué dijeron? Dioses. ¿Qué dijeron? ¿Y qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, un dios falso que ellos tenían y adoraban. Y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Y como lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío dando voces y diciendo, oído, Hechos 14:15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos, ¿qué? Hombres, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, o sea, Mercurio, Júpiter, son vanidades, os convirtáis al Dios vivo, aleluya, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos. Y comienza pues a darle el evangelio. Entonces estamos viendo que el primer mandamiento pasa totalmente a la gracia. Acá dice, hermano, el ídolo no es nada. 1 Corintios 8:4. Y no hay más de un Dios. Porque aunque hay algunos que se llamen dioses o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Segundo mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y hago misericordia en millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate, ese mandamiento segundo, no te harás imagen, lo encontramos perfectamente, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Romanos, en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo nos dice en el versículo, por ejemplo, 23, dice, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. ¿Cómo? Dice el 23, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies, de serpientes. Bendito y alabado al Señor. En su razonamiento allá en el Areópago también dice en Hechos capítulo 17, dice en el texto, gloria al Señor, 29, siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad, o sea, Dios, ser semejante a oro, a plata, o a piedra, escultura de artificio, o de imaginación de hombre. Estamos viendo cómo el segundo mandamiento lo encontramos en la gracia. Tercer mandamiento, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, o sea, no hará juramento en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Encontramos en el libro de Santiago, gloria al Señor Jesús, aleluya al eterno Señor, el consejo del apóstol Santiago, que no juremos, que no andemos haciendo nosotros juramento, que no hagamos nosotros
¿verdad? El mundo, por todo y nada, dice, te lo juro por mi madre. Dios me perdone por repetirlo. Pero así hacen ellos, yo no estoy jurando, estoy diciendo lo que ellos hacen. No juréis, dice. No podemos nosotros ser perjuros. Otros dicen también, te lo juro por Dios Santísimo. Bendito y alabado sea su nombre. Te lo juro por... Decía una un día, esa sí que la votó. Te lo juro por mi madre, por la vida de mi madre que ya está muerta. Por la vida de mi madre que ya está muerta. ¿Qué vida tenía si estaba muerta? Santiago capítulo 5, versículo 12. Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra. No tomen el nombre del Señor en vano, mire. Ni por otro cualquier juramento, sino vuestro hablar sea sí, sea sí. Sí, sea sí, dice, vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. Jesús, en San Mateo capítulo 5, versículo 34, también dice, no juréis ni por el cielo, porque es el trono de Dios. No juréis en ninguna manera, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno de tus cabellos. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Veamos el cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Al séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí está el mandamiento de guardar el sábado. Ahora, ¿pasó ese mandamiento a la gracia? Vamos a ver lo que dice el Señor Jesús acerca del descanso. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesús acerca del reposo. San Mateo capítulo 11, venid a mí, dice. Versículo 28. Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo leamos. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Paz. Venid a mí. Y está hablando de un descanso que está profetizado, el cual no sería un descanso semanal, sino un descanso permanente. Ya no sería un descanso del trabajo, sino un descanso de las obras de pecado. Ya no sería un descanso para la carne, sino un descanso para el alma. El profeta Jeremías ya lo había predicho. En Jeremías 6, 16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y Jesús viene y dice en San Juan 14, 6, yo soy el camino. Gloria al Señor. Y dice Jeremías 6, 16, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis, ¿qué cosa? Shabbat significa descanso, pero para vuestra alma. Y dice el Señor: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré Shabbat, descansar. Llevad mi yugo, su espíritu, para guiarnos, y aprended de mí su enseñanza, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis Shabbat, descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, su espíritu, es fácil, y ligera mi carga, la palabra. Aleluya.
Entonces el descanso ahora es para el alma. El descanso ahora es espiritual. El descanso ahora es permanente. Alabado sea Dios para siempre. Pero bueno, ¿dónde te dice que el otro entonces ya no es? ¿Dónde lo dice? Colosenses, por ejemplo, capítulo 2, versículo 16 y 17. Leamos. Por tanto, Paz. amén, Jesús. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, Oiga eso. ¿Por qué? los cuales es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Bendito sea mi Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de luna nueva, o de Sábado. literal, hermano. Gloria a Dios. Clarito, hermano. Yo te di el texto que Jesús dice, yo les haré descansar. O sea, el descanso ya no es un día. El descanso es Jesús. Amén. Jesús es el sábado. Yo te di el texto, ¿no? Mateo 11, 28 y 29. Ahora te estoy dando el texto clarito que te dice, nadie te juzgue en sábado. Claro, sí, ya tenemos un sábado por espiritual. Gloria a Dios. Lo cual dice, ese sábado era ¿qué? Sombra de lo porvenir. Eso que no quiere entenderlo porque está endemoniado. Porque la Biblia nos dice que iban a venir doctrinas de demonios, porque no conocen la verdad, dice. Dice en 1 Timoteo 4, 1 en adelante, dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse, haciendo votos, o sea, obligándose a sí mismo con juramento de castidad, celibato, para después andar de pedófilos violando niños, o de prostitutas y de rameras y de perros y de adúlteros, engañando a la gente con esos falsos votos de castidad y celibato. Que prohibirán casarse, dice, y otros que mandarán a abstenerse de las viandas, o sea, de las comidas, inventándose cuaresma y disparates así, absteniéndose de la carne, culpando la carne de la vaca, cuando los que están llenos de la concupiscencia de la carne del pecado son ellos. Mandarán a abstenerse de las viandas que comiendo pescado los viernes, cuánto disparate, o absteniéndose del puerco, otras sectas, de los camarones y de todas estas cosas. No, el reino de los cielos no es comida, bebida. Por supuesto que usted tiene que tener cuidado con lo que come, porque si no va a tener las consecuencias. Pero eso no guarda relación con la salvación ni con la vida espiritual. Dice que mandarán a abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracia, eso sí, con oración, participasen de ella ¿quiénes? Los fieles y los que han conocido ¿qué? La verdad, dice. O sea, ¿por qué se ponen a estar guardando comida y a estar haciendo votos de castidad y de celibato? Porque no han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar. Eso sí, de nuevo reitera, tomándose con nacimiento de gracia. Lo que hay es que orar la comida. Y vuelve y repite por tercera vez, versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gloria al Señor Jesús. Y la palabra de Dios hoy